El peón pasado, aquel cuya trayectoria a la octava fila no se ve entorpecida por ningún peón adversario, ha decidido muchísimas partidas. Ustedes mismos podrán comprobarlo pronto si no lo han hecho ya. Por lo tanto, el peón pasado ya es en sí mismo un objetivo estratégico de primer orden. Conseguir un peón pasado es algo generalmente muy bueno. Pero es que además, desde un punto de vista táctico, hay cantidad de combinaciones que se deciden por la coronación de un peón o por su proximidad a la octava fila. ¿A qué se debe ese extraño fenómeno? Bueno, en realidad no es nada extraño. Ustedes recordarán de cuando estudiaron el valor relativo de las piezas que un peón vale generalmente un punto. Pero claro, al llegar a la octava fila no es exagerado decir que multiplica su valor por 10. Normalmente se convierte en una dama y además esa nueva dama aparece de pronto en la octava fila donde generalmente ya está planteando amenazas muy serias. Vamos a empezar por una posición muy simple, pero que la he elegido porque se da con mucha frecuencia en partida viva, es decir, conviene mucho que ustedes la memoricen, la automaticen en su recámara mental. Como primer factor común a casi todas las posiciones con peón pasado, las negras están muy preocupadas, tienen que estar muy pendientes del peón pasado. Ahora bien, el peón pasado, al estar tan alejado de la retaguardia blanca en la séptima fila, tiene también una parte negativa, que es muy difícil de defender. Ese factor, en esta posición en concreto, es realmente clave, porque de hecho, si les tocara jugar a las negras, no tendrían ningún problema. Por ejemplo, con rey F7, el peón estaría simplemente perdido, y las negras habían resuelto todas sus preocupaciones. Eso quiere decir que las blancas tienen que afinar mucho, porque en principio podría pensarse en una jugada como esta, alfil B5, aprovechando que el caballo está atado a la defensa de la coronación del peón y por tanto no podría tomar el alfil. Sin embargo, las negras responderían simplemente con rey F7 y el peón estaría perdido. Bien, pero como hemos dicho, les toca jugar a las blancas que, si lo hacen con precisión, tienen la victoria en la mano, dando previamente un jaque en la casilla C4. Por razones que ya hemos explicado, no se puede tomar el alfil, por lo tanto solamente queda mover el rey. Y ahora hay dos maneras de ganar, las dos se basan en llevar el alfil a una casilla desde donde apoye la coronación del peón. Es decir, tanto alfil F7 como alfil B5 garantizan la victoria. En ambos casos no se puede tomar el alfil por mate en la octava fila al coronar, y en caso contrario, a la siguiente las blancas coronan y han ganado una pieza limpia. Es importante resaltar que cuando estamos calculando una variante que incluye la llegada de un peón a la séptima fila, conviene calcular con la mayor precisión posible, porque como ya hemos dicho, cuanto más alejados estén los peones de la retaguardia, más débiles son. Esa es la parte mala del peón pasado, alguna tenía que tener. Una explicación adicional de la tremenda fuerza de un peón pasado es que la posibilidad de que multiplique su valor por 10, como hemos dicho antes, nos otorga un enorme margen para poder sacrificar piezas con tal de que el peón llegue a coronar. Aquí tenemos un buen ejemplo. Las negras superficialmente tienen todo bajo control, es decir, el peón pasado está bloqueado por el rey, están atacando la dama, las tres piezas aparte del rey parecen estar bien coordinadas, y no solo eso, sino que las negras también amenazan de atacar al rey blanco de manera francamente molesta. Dicho en pocas palabras, o las blancas aprovechan inmediatamente la fuerza de su peón pasado, o si no, no podrán hacerlo. Y entonces, ligando con lo que les he dicho al principio, el enorme margen que tenemos para sacrificar piezas con tal de que el peón llegue a la octava fila, aquí se expresa de manera radical, porque lo que hacemos es sacrificar la dama, nada menos, para conseguir otra dama. Dama H8, jaque, no hay elección, rey por H8, G7, jaque, rey G8 es única, alfil H7, jaque. Vean con qué energía juegan las blancas, rey por H7 y el peón corona en G8, se convierte en dama y además es jaque mate. Ese peón en G6 era realmente un monstruo.
Cuando hablamos del peón pasado, estamos dando por sentado que el peón, al llegar a la octava fila, se va a transformar en una dama. Efectivamente, así ocurre más o menos en un 95% de los casos, pero hay otros en los que el peón se convierte en otra pieza distinta. Y aquí tenemos un ejemplo precioso. Como en el ejemplo anterior, las blancas tienen muy serias dificultades para convertir en victoria ese amenazante peón pasado en la séptima fila. Las negras tienen a su rey bloqueando el peón pasado, las tres piezas negras están combinando la defensa con el ataque, sin olvidar que la posición del rey blanco no es precisamente una maravilla desde el punto de vista de la seguridad. Por lo tanto, una vez más, hay que actuar con suma energía. ¿Pero cómo hacerlo? Les voy a dar dos pistas. Por una parte, este rey está protegiendo al mismo tiempo aquel peón de A7 y también la casilla C8. Por otro lado, no olviden lo que he dicho al principio, el peón no tiene por qué convertirse necesariamente en una dama cuando llega a la octava fila, puede convertirse en otras piezas. Con esas dos pistas, ustedes si quieren pueden paralizar ahora mismo la imagen e intentar resolverlo por su cuenta, lo que les proporcionará una enorme satisfacción porque el ejemplo es precioso. Pero si la impaciencia les corroe, yo voy a mostrar ahora mismo la solución. La primera jugada es torre C8 jaque. Como se está amenazando al rey y a la torre al mismo tiempo, hay que jugar torre por torre. Ahora las blancas, he aquí la sorpresa, sacrifican su dama en A7. Dama por A7 jaque, evidentemente rey por A7. Y aquí está el gran secreto de toda la combinación. Las blancas toman la torre con el peón, pero coronando un caballo. Dan jaque al rey, el rey tiene que mover a cualquier casilla, caballo por, y este final está completamente ganado. Caballo y dos peones pasados apoyados por el rey contra el alfil es una victoria segura. Y este era un ejemplo precioso que nos lleva a recordar de nuevo, nos parece el momento oportuno, al inolvidable François-André d'Anican-Philidor, considerado como el mejor del mundo a finales del siglo XVIII, cuando dijo aquello de: los peones son el alma del ajedrez.